Hola, buenas tardes a todos, estudiantes de Tecnología en Construcción. Queremos dar en esta ocasión la bienvenida al arquitecto Luis Liévano. Él es un arquitecto de la UCA y tiene ya más de 20 años de ejercicio profesional. La arquitecta aquí, Lisette, leerá pues lo más relevante de su currículum. Bienvenido, Luis. Adelante, Lisette. Gracias, Arturo. Buenas tardes a todos los alumnos de las asignaturas de Tecnología en Construcción y a los arquitectos invitados que pueden acompañarnos esta tarde, que se han anotado a la videoconferencia del ciclo audiovisual. Pues tenemos el gusto y el honor de contar con la participación en el ciclo audiovisual del arquitecto Luis Liévano. Él es arquitecto, él es salvadoreño, tiene, como ya dijo Arturo, más de 23 años de ejercicio profesional, es graduado de la UCA en 1997 y su experiencia profesional la inicia en 1995, o sea, desde antes de graduarse, con la empresa Jokic Moreno Ingenieros Arquitectos, que es una empresa que también continúa su trayectoria actualmente. En 1998 se une a Osegueda Patiño Arquitectos, fungiendo como jefe de diseño en proyectos comerciales principalmente, y durante este periodo inicia el rol de docencia en la UCA, o sea que también ya tiene muchísimos años de ser profesor del Departamento de Organización del Espacio. En 1999 ingresa a Sistema Consultores, en donde ejecuta proyectos privados, educativos, y en 2001 forma parte del inicio de Civitas Arquitectos Urbanistas. Es una empresa dedicada a proyectos de desarrollo urbano, comerciales e institucionales, en la cual se desarrolla como gerente de planificación, y en este periodo es parte de importantes proyectos de desarrollo, tales como el Master Plan del World Trade Center de San Salvador, el Hotel Radisson, el Plan de Ordenamiento de la Zona Rosa en San Salvador y el Plan de Desarrollo Logístico de Nejapa. Luego ya en 2007 él inicia algunos proyectos de manera independiente, destacándose entre ellos el diseño de la megaterminal de El Salvador y el centro empresarial Torres Q. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Diseño del Complejo Comercial Corporativo Vía del Corso y las residenciales Villa y Valle Tuscania, propietario de Grupo Abruzzo S.A.D.C.B. Es un profesional integral, un gran amigo nuestro, y le damos la cordial bienvenida y las gracias por su tiempo en esta tarde. Bienvenido, Luis. Gracias, Lisette, gracias, Arturo. Bonitos recuerdos de la UCA siempre. Trabajamos mucho en proyectos juntos. Para mí siempre es un gusto y un honor compartir con la UCA, dada la cercanía con la gente, dado el cariño, además, mi alma mater. Así que con mucho gusto yo voy a compartirles un par de proyectos con los componentes generales, básicos de un edificio en altura, y por supuesto también enfocarnos en la parte que tiene que ver con la sostenibilidad. En esa portada que está proyectándose, tal vez yo destacaría el proyecto de arriba de la derecha. Es un proyecto que está ubicado en la zona rosa, que lo hicimos un grupo de arquitectos con la compañía Civitas de don Alberto Hart. Ahí compartí bonitas y gratas experiencias con Javier Rosa, con Manuel Merino, con Boris García, con el arquitecto Carlos Ferrufino, y por supuesto todos de la mano y aprendiendo mucho de la experiencia de don Alberto Hart, a quien yo pues siempre respeto y recuerdo. En Tuscania, que es donde yo actualmente pues tengo la mayoría de mi ocupación y la mayoría de proyectos, es un proyecto en el cual yo pues he aprendido mucho, sobre todo del liderazgo y del conocimiento del arquitecto Giuseppe Angelucci. Y pues afortunadamente tenemos proyectos de diversos tipos que yo creo que vale la pena compartir. El primer proyecto en el que me quiero enfocar es precisamente un proyecto de Tuscania, que es el Campus Tigo, que es un proyecto que nos ha permitido a nosotros obtener una certificación LEED, que nos sentimos muy orgullosos de ello. Ya vamos a hablar un poco en detalle sobre lo que eso significa,
Pero lo que quisiera yo tal vez concentrarme también, además de la parte de sostenibilidad, es como la parte básica de cómo configurar, digamos, algunos componentes en los edificios de relativa altura. Comenzando por temas como bien lo dice el índice que tenemos proyectado, la estructura, el núcleo de los servicios, que son todos aquellos, digamos, servicios comunes o áreas comunes repetitivas dentro del edificio, que es como la parte operativa que permite que funcione temas como la hidráulica, la electricidad, el aire acondicionado, etcétera. Por supuesto, hablar un poco de los ascensores, de las escaleras de emergencia, de los sistemas contra incendios y la iluminación natural, que pues es básico, sobre todo de cara a una certificación ambiental. Y la ventilación, que también es un tema, digamos, importante, en el que voy a platicarles ahí un poco de lo que hemos aprendido. Y, por supuesto, el tema de los estacionamientos. Esta es una fachada cuando el edificio, que por cierto está ubicado acá dentro de la parte corporativa de Tuscania. Para los que no conocen Tuscania, es en kilómetro 16,5, bajando sobre la carretera que va al Puerto de la Libertad. Y pues es un proyecto de más o menos 200 manzanas que tiene uso mixto. La mayoría del área está, digamos, enfocada para proyectos habitacionales, pero tenemos un desarrollo importante que se denomina Vía del Corso, que es donde está toda la parte, digamos, de lo que tiene que ver con edificios corporativos, comercial e institucional. De este proyecto tal vez es quizá muy grato compartirles que recientemente obtuvimos la certificación LEED Platinum, que es una certificación que nos llena de mucho orgullo, sobre todo poniéndolo en contexto. Únicamente hay 2 proyectos LEED Platinum en El Salvador. Hay 13 en Centroamérica. Entonces, por supuesto que nos llena de mucho orgullo, porque para lograr un LEED Platinum tiene que cumplirse con un puntaje mínimo, que lo que nos indica es que el proyecto pues iguala o supera los estándares mínimos que una certificación del Green Building Council exige. Esto es un poco lo que les estaba comentando. En Centroamérica hay actualmente 414 proyectos que tienen certificación LEED, 13 de los cuales son LEED Platinum, 2 están en El Salvador en diferentes categorías. Uno es la Operation and Maintenance Existing Building, y el otro que somos nosotros, que es el New Construction and Core and Shell, que es, digamos, si se los explico de manera sencilla, Core and Shell significa de que nosotros lo que damos es el corazón y la carcasa para que se obtenga una certificación, y luego la persona que va a habitar el edificio ya puede contar con todas esas ventajas, pero no necesariamente está, digamos, amarrada a tener que tener una certificación por su operación o por su mantenimiento, sino que parte de una estructura que ya el edificio le brinda. Por supuesto que ellos pueden buscar luego una certificación para su funcionamiento interior, pero eso, digamos, es libertad de cada inquilino. Para el caso nuestro, el inquilino es Tigo, una compañía pues que por supuesto le suena a todo el mundo. En México, perdón, hay uno de 90, 88, 89, o sea, son puntajes altos, y llegar a estos puntajes es difícil porque tenés que cumplir con un montón de requisitos que van sumando, y que por supuesto llegar al nivel Platinum significa que cumpliste con la mayoría de los requisitos. La planta de conjunto de lo que es el Campus Tigo es una extensión. El terreno tiene una extensión de aproximadamente 24,000 metros cuadrados. El edificio principal, que es el que está en medio, que tiene una huella más o menos de 1,200 metros cuadrados.
en 6 niveles, y el de la derecha, como el de la derecha del extremo derecho, ese es la bodega general de Campus Tigo, que es una nave de bodega, pues que contiene todos los insumos que le permiten a Tigo operar con sus productos. Los estacionamientos, hay aproximadamente espacio para 800 plazas de estacionamiento, que fue un poco difícil conseguirlo, pero se consiguió. Me voy a concentrar en el edificio principal, el edificio corporativo de Tigo, y quizá voy a comenzar comentándoles que respecto a la estructura, pues nosotros, después de hacer un análisis junto con el estructurista principal del edificio, que por cierto fue el ingeniero Edwin Parada, que en paz descanse, lastimosamente, Edwin, un gran amigo, se discutió la posibilidad de hacer esto en concreto, en acero, en concreto pretensado, se discutieron múltiples opciones. Y después de hacer el análisis, digamos, de lo que más conviene, nos decidimos por hacer un híbrido entre una estructura de marcos metálicos y compensar, digamos, los movimientos laterales que este puede tener con unos muros importantes de cortante, que si se fijan bien en la planta, las 4 esquinas son muros de cortante de más o menos 50, 60 centímetros de espesor, que le dan una estabilidad al edificio bastante deseada, lo que nos permite poder, digamos, reducir considerablemente los perfiles de acero que se utilizaron. Digamos que tal vez a esta escala no se logra percibir bien las posiciones de las columnas, pero para que tengan una idea, las luces son de aproximadamente entre 10 y 13 metros de longitud, o sea, son variables. También quisiera yo enfatizar que el proyecto, pues, en este nivel es una planta libre que aloja lo que en Tigo le llaman Contact, que es básicamente un call center. Tiene una capacidad para aproximadamente 500 personas, cuenta con salas de reuniones, etcétera, pero tal vez valdría la pena enfatizar la parte izquierda inferior, que es en donde nosotros concentramos todo lo que son el núcleo operativo, el núcleo común del edificio, en donde están, digamos, donde sube el ducto barra de la electricidad, donde hay un shaft para toda la parte hidráulica, hay un shaft para la parte del aire acondicionado. Por supuesto están ubicados todo lo que son las baterías de baños del proyecto, y también se aprovechó un poco los cuartos que están en medio, algo grandecitos, en medio a la derecha de ese núcleo, para colocar unidades manejadoras del aire acondicionado en piso. Ahí hubo una discusión larga si convenía esto más que distribuir varias, digamos, manejadoras en la planta, y al final, por un tema de eficiencia energética, se decidió que convenía más tener la opción de las manejadoras en el piso. En el centro del edificio de la planta pueden ver ahí hay una serie de salas de reuniones, pero también está, digamos, el espacio para 3 elevadores, de los cuales pues se han montado 2, pero por si el edificio a futuro lo requiere, tiene la capacidad para tener un tercer elevador. Este es el primer nivel del edificio. El anterior no lo consideramos el nivel principal, sino que lo consideramos una especie de sótano, porque solo tenía acceso, digamos, si lo ven en planta, solo tenía acceso por la izquierda y por arriba. Mientras que este nivel, pues, sí, se fijan,
Sí, lo que ven ahí sombreado es retención, o sea que es tierra. Entonces tenía, digamos que los accesos los tenía a través del sur y a través del poniente. Este es el nivel donde está el lobby del acceso por la izquierda. Se sigue por la derecha, perdón, se sigue repitiendo todo lo que es el núcleo de los elevadores y se sigue repitiendo todo lo que es el núcleo de los servicios comunes. Digamos que eso es súper ventajoso en un edificio porque la lógica misma lo dice, no van a tener ustedes, digamos, diferente, a menos que el edificio fuera, digamos, mucho más rectangular, mucho más largo, tal vez podríamos tener un par de núcleos repartidos, ¿verdad? Pero en este caso, que las distancias no lo permitían, pues se cuenta con un solo núcleo para todo lo que es la parte común, ya que las tuberías, las pendientes, los grosores de los tubos del aire acondicionado, todo esto cupo dentro de lo que para nosotros consideramos un espacio saludable en términos económicos de la altura de los entrepisos, que en este caso fue de 4.50 para todos los pisos, excepto el que están viendo, porque como era el piso principal del acceso, necesitábamos un poco más de monumentalidad, por llamarlo de alguna manera, más majestuosidad, y se manejó un entrepiso únicamente en este nivel de 5 metros. Toda la parte que ven al frente de los elevadores es una zona de quíntuple altura. Es decir, que nosotros a partir de este nivel le metimos un hueco al edificio que llega hasta la cubierta. Más que un, digamos, recurso de diseño, se hizo para poder introducir iluminación natural desde el techo. Luego, más adelante, cuando veamos las secciones, van a poder ver claramente de lo que yo estoy hablando. De ahí en la parte de arriba, lo que pueden ver es una cafetería que se considera, digamos, exterior, pero también interior. Es decir, está fuera de lo que es la parte acondicionada del edificio y da más bien a una parte de ambiente natural del entorno, pero siempre cubierta por el edificio. Todo eso es una zona de cafetería, que le sirve no solo de cafetería, sino que también para eventos, para reuniones. Y entre el espacio de quíntuple altura y ese espacio hay un juego de puertas corredizas que permite que en algún momento determinado todo eso se convierta en un solo espacio que pueda manejar eventos un poco más masivos, pues una fiesta navideña, etcétera. Este ya es un nivel de oficinas propiamente. Como pueden ver, se sigue repitiendo pues la parte del núcleo de elevadores y el núcleo común de los servicios, pero también lo que acaba de señalar Lisette, que sería el hueco por donde nosotros permitimos que el edificio se ilumine. ¿Qué pasaría si este edificio no tuviera ese hueco? Pues simplemente sería un poco más oscuro, bastante más oscuro de lo que es en el ambiente de las oficinas. ¿Por qué? Porque la luz solamente entraría por los lados y la parte del centro, pues habría que, para dar una iluminación, digamos, que cumpla con todos los requisitos que se exigen en términos de lumens, etcétera, la mejor opción que nosotros encontramos fue aperturar este hueco en todos los pisos y permitir que la luz bañara tanto por el contorno de afuera como por el centro. También tal vez cabe destacar, ya viendo esta planta, que nosotros utilizamos una planta libre en la medida de lo posible, es decir, tratar de evitar divisiones internas en el espacio, y todo lo que es la ductería y todo lo que fueron las instalaciones quedaron vistas, es decir, es un look internamente bastante industrial, bastante moderno. Actualmente se suele
utilizar este recurso. Yo creo que es, además de hablar de un look and feel del edificio, es conveniente hablar de que en términos de mantenimiento esto es lo óptimo, pues cualquier cosa es accesible desde el piso en el que se está trabajando. También tal vez vale la pena rescatar, y este tal vez es un tip arquitectónico. Nosotros a este nivel y a todos los superiores accedimos por la parte de arriba. Es decir, digamos, lo que no tenemos nosotros son tubos que nos permiten conectar la electricidad y los datos desde el piso de arriba. ¿Por qué? Porque entonces limpiamos la planta. Lo que nosotros vemos es únicamente escritorios. Ahí luego tengo un par de fotos que van a poder comprender mejor de lo que estoy hablando, pero entrar por abajo, cuando se puede, la electricidad, la hidráulica, los datos, es muy ventajoso porque permite una limpieza de la planta. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en el cielo? Cuando estoy parado en este piso, ¿qué es lo que veo en el cielo? Lo que estoy viendo en el cielo son las instalaciones del piso superior. El siguiente piso es bastante similar al anterior. Estas son secciones que explican fácil y rápidamente lo que yo les estaba comentando del espacio a quíntuple altura. Ese espacio, además de que luego van a ver un par de fotos, es espectacular. Creo yo que el hecho de cumplir con las normas para iluminación nos permitió de plano tener un hit, creo yo, en términos arquitectónicos. Como pueden ver, la cubierta, pues nosotros aquí tenemos una normativa en Tuscania que los techos tienen que ser de teja, etcétera. Nosotros imposible tener teja en un edificio como este, pues, porque el mantenimiento y además el peso que se generaría es importante. Entonces, estructuralmente no debíamos castigar el edificio, hicimos la excepción y aceptamos tener, digamos, cubiertas que simulen teja o que de alguna manera cumplan con los requisitos de aislamiento térmico que se requieren. Yo creo que los aleros que nosotros hicimos le da un look moderno, pero también protege de la inclemencia del sol para los niveles superiores. Digamos que esto es repetitivo, pero ahí pueden ver ustedes un poquito el feeling del skylight que nosotros planificamos. Tal vez vale la pena hablar un poco de los materiales. Todos los vidrios de este edificio en la fachada poniente y en la fachada sur tienen, por supuesto, una protección solar, una lámina que le permite manejar un coeficiente de sombra entre el rango que puede bloquear, digamos, lo que es la mayoría del UV, que es lo que genera, pues, calor. Y al mismo tiempo permite mantener una iluminación adecuada. Pero también, digamos que la mayoría del vidrio es en el nivel de arriba y en algunas partes centrales de los otros niveles. También ustedes ven que hay partes en las que hay unos cortasoles a los lados, pues que cualquiera diría, ¿y por qué gastan en cortasoles que no solo tapan las ventanas, sino que también tapan la pared? Es decir, nosotros tuvimos una discusión sobre ese tema y con nuestro asesor ambiental, que es Rafael Cienfuegos de B100, logramos determinar que convenía incluso aislar con los cortasoles las paredes, porque eso le va sumando a los coeficientes de temperatura que nosotros queremos transmitir al interior. Esta es una foto del interior. A la derecha pueden ver los elevadores, arriba pueden ver el skylight y pues puede verse
un poquito el feeling que nosotros quisimos meterle al edificio internamente. Es una foto hacia el cubo de los elevadores. Estos son algunos detalles, pero estas pantallas pareciera que no suman, pero sí suman porque nos ayudan, digamos, a aislar el interior de la inclemencia del sol, pero también se aprovechó ahí con compañías locales de poder lograr identificar ciertas cosas que no quisiéramos, como cajas luminosas o como rótulos de estos luminosos que se suelen tener en los edificios, sino un toque un poco más moderno y sobrio, como es el logo de la compañía. Esta es una foto aérea nocturna que nos da una idea completa de lo que yo estoy hablando. Aquí estamos viendo hacia el mar, es decir, que es una vista desde el norte, y lo que ven al fondo pues es Vía del Corso. En otra ocasión, cuando nos enfoquemos más en lo que es la urbanización y no los edificios, con mucho gusto les puedo platicar de esto que nosotros hemos manejado, creo yo, de una manera ejemplar, sobre todo en términos del uso eficiente del agua. Lástima, es una foto nocturna, pero al centro hay una laguna importante de retención de aguas lluvias, que nos permite a nosotros reciclar agua. También está conectada esa laguna a una planta de tratamiento de aguas residuales, y también está conectado, y esto es bien importante porque hay una palabra aquí que yo creo que vale la pena mencionar, que es la innovación. Nosotros estamos conectando todos los equipos que enfrían los aires acondicionados, estamos enfriándolos con el agua de la laguna. Es decir, nosotros aquí hemos utilizado un concepto que digamos en otras partes del mundo es normal, pero en El Salvador no. Y es lo que se le llama un district cooling. O nosotros le ampliamos, el district cooling se refiere al aire acondicionado, pero nosotros ampliamos ese concepto y le llamamos un centro logístico o logistic district. ¿Por qué? Porque manejamos toda la parte de aguas negras, toda la parte de agua grises, toda la parte de aire acondicionado, toda la parte de agua de riego, toda la parte de la inyección del agua para los sistemas contra incendios, los concentramos en esa laguna. Y yo creo que ahí hay mucho que aprender. En una futura ocasión, con mucho gusto les platicamos pues más a detalle. Bueno, todo lo anterior es lo que tiene que ver con el edificio de Campus Tigo. Cuando quieran, son bienvenidos. Ya Lisette nos ha traído invitados a muchos estudiantes de los talleres de construcción técnicos de la UCA. Y pues con mucho gusto, cuando ustedes quieran, son bienvenidos y lo vemos aquí en persona. Este es otro proyecto que, digamos que lastimosamente no se realizó, pero que yo considero que es importante mostrárselos porque tiene muchas cosas. Yo aprendí mucho. Este proyecto lo hicimos en colaboración con la empresa Spitia Barrachina, que son los arquitectos Luis Spitia, que por cierto me dio clases en la UCA, y Pablo Spitia, que es un buen amigo, un buen colega. Y también en las ideas iniciales se nos unió el arquitecto Rodrigo Alfaro, que estoy seguro que ustedes lo conocen. Este es un proyecto para oficinas que se iba a llamar Las Torres Q, que iba del Grupo Quirós. Como pueden ver, este proyecto pues es bastante, digamos, formalmente sencillo, pero que es súper eficiente. El proyecto anterior de Campus Tigo tiene características similares. Es decir, si se fijan, son proyectos ortogonales. El otro era cuadrado. Estos son, digamos, son unos prismas rectangulares que hacen bastante sencillo, bastante económico la manera de abordarlos arquitectónicamente, y no por eso se desmeritan. Hay mucha gente que prefiere, digamos, una arquitectura un poco más circense, por llamarlo de una manera, y ojalá no suene peyorativo, pero
pero de verdad que ustedes no necesitan generar una colochera o acercarse a un estilo, por decir algo, barroco, que en algún momento sí fue peyorativo la palabra, para poder hacer una buena arquitectura. Yo creo que la buena arquitectura tiene que ver mucho con la capacidad que un país tiene para abordar sus problemas económicos. Y yo creo que El Salvador de ninguna manera puede permitirse despilfarros de ningún tipo. Pues yo creo que los proyectos en la medida de lo posible deberían tender a lo que Miss Van der Rohe nos explicaba bien académicamente, y es que less is more, definitivamente. Esta es la planta de conjunto. Aquí tal vez no se pueden apreciar bien cómo van los prismas, pero tal vez aquí valdría la pena mencionarles que en la parte de abajo lo que ven es el Boulevard de los Próceres, y en la parte de hasta atrás lo que ven es una calle de la colonia de San Francisco, que nosotros, para poderle dar flexibilidad, digamos, a nivel urbana al proyecto, el propietario, aconsejado por los arquitectos, compró una vivienda de atrás, generó un puente para poder saltar la quebrada que hay de por medio, con el único fin de darle al proyecto flexibilidad de accesos o de salidas, como lo quieran ver, ¿verdad? Para permitir de alguna manera no congestionar una arteria específica. Este es un sótano, si quieres nos la saltamos. Este es ya un nivel en donde puede verse los prismas. Lo que está señalando Lisette es el prisma que está más cercano al bulevar, y el que está atrás es el prisma, digamos, que estén interconectados, pero eran dos estructuralmente unidos más bien desunidos, pues, mediante juntas. Aquí se puede ver bien claramente la configuración del proyecto. Este proyecto se proyectó completamente en concreto reforzado. Las columnas desde el sótano partían con un espesor más o menos como de 1,50, y al final, en el último de los pisos, llegaban más o menos a 80, para que tengan ustedes una idea. Tal vez valdría la pena rescatar que cada uno de los prismas contaba con remates estructurales que eran muros de cortante que iban hasta arriba. Luego vamos a poder revisitar la perspectiva o la maqueta y van a poder ver que esos cortantes eran súper necesarios dada la altura del edificio para poder contrarrestar movimientos laterales, y están en los dos prismas, en los extremos oriente y poniente. Aquí vale la pena también destacar que hay un núcleo común que es el mismo que señala Lisette ahorita. Ese núcleo común va prácticamente desde el sótano hasta la azotea. Es importante, dado que las distancias lo permitían, que en la medida de lo posible en los edificios en altura, los núcleos o las columnas vertebrales por donde suben y bajan todo lo que son los servicios, estén concentrados en un solo punto. Este es el nivel que luego me van a entender mejor cuando vean la maqueta o el render. Este es el nivel en donde, más o menos el nivel 11, en donde la parte de atrás son oficinas, pero la parte ya de enfrente es una terraza de eventos, que arriba de él tiene un puente, que es un puente, me refiero arriba de esa terraza, entre los dos marcos, ahí cabal. Es un puente que arriba de ese puente lo que habían eran unas salas de reuniones espectaculares, con unas vistas de la ciudad espectaculares, pero que también le daba al proyecto una vistosidad a nivel formal. Yo creo que ahí fue de verdad, cuando lo vean en la maqueta, fue, digamos, un hit bonito, creo yo, interesante a nivel formal, que a pesar de que es un edificio sencillo, que son dos prismas unidos, pues hubo un intento de una búsqueda formal e innovadora. Ahí pueden ver en esa sección claramente lo que les estaba diciendo del puente, a la derecha de eso, ahí correcto. Ahí está la terraza de los eventos y arriba de eso el puente con todo lo que son las salas de reuniones corporativas.
los marcos pues repetitivos, todos en concreto, y unos 5 sótanos. El primer nivel, al igual que el de Tigo, era más alto, en este caso medía como 7 metros, porque podían, digamos, en el primer nivel por lo general tiende a ser comercial y pueden tener, digamos, eventos en los que necesiten meter cosas o maquinarias mucho más altas. Y yo creo que a esa lógica obedece por lo general que los niveles de los lobbies son más altos. Acá vale la pena resaltar que el vidrio pues también tenía su lámina low E, al igual que el Campus Tigo, pero que también, y aquí tal vez traigo el nombre de un colega que ustedes deben conocer, nos colaboró mucho en este proyecto, Guillermo Altamirano. Entonces, los cortasoles que ustedes ven ahí le daban una vistosidad al edificio, pero por supuesto que el objetivo principal de esos cortasoles no era darle vistosidad, sino que protegerlo de los rayos solares, porque teníamos, sobre todo en el sur, teníamos un problema. En el sur, el sol del poniente sigue siendo un problema, pero el sol del sur es prácticamente todo el año, tal vez en un ángulo menos incidente, pero que entra. Entonces, siempre usamos cortasoles nosotros, o la manera de proteger al sur, tal vez un poco más espaciados que al lado poniente. En la maqueta van a poder entender mejor eso. Aquí un par de vistas, a la izquierda lo que ven es el lobby principal y a la derecha lo que ven es el feeling del primer nivel, que es el nivel comercial. Esta es la maqueta. Aquí se puede ver bien el puente de las oficinas, y si se fijan, de las salas de reuniones, perdón, para poder llegar a esas salas de reuniones usábamos una pasarela de vidrio, que creo que se logra apreciar ahí. Le daba, digamos, un elemento distintivo al edificio, porque ya no solo eran 2 prismas, sino que había un intento arquitectónico. Por supuesto, abajo en la plaza, y esto lo aprendí yo muy bien con el arquitecto Alberto Hart en Suites Las Palmas, porque nosotros no cerramos el proyecto, lo abrimos a la ciudad. Los edificios sí son privados, los edificios no se puede acceder, pero al igual que en Suites Las Palmas, si se recuerdan, es el edificio del hotel y a la par un centrito comercial, pero entre ellos hay una plaza. Entonces aquí sucedió algo similar. Yo creo que los espacios públicos, en la medida que se puedan, deben ser para que de verdad sean públicos y no venir y cerrar todo y que los únicos que puedan gozar ese espacio sean los usuarios, que yo creo que ese es un tip bien importante. Ahí pues, ahí estoy con algunos compañeros, ahora son arquitectos, por supuesto, en ese momento eran estudiantes, Pedro, etcétera. Como se fijan, todavía no tenía las canas que tengo ahora, pero son fotos de mucho agrado, de muchos bonitos recuerdos con los arquitectos Spitz. Esta es una foto nocturna y se puede apreciar bien lo que les he estado platicando. Esta es una perspectiva aérea. Si se fijan más adelante, a la izquierda está la Torre Democracia, la UCA. Es un proyecto que lastimosamente, ¿se recuerdan de la crisis del 2008, la crisis económica? Aquí golpeó en el 2010. Y uno de los señores Quiroz es un analista de riesgos que lo vio venir y pues prefirió ser cauteloso, y lastimosamente para San Salvador y sobre todo creo yo para los arquitectos, porque nos dolió hasta el alma, el proyecto quedó en planos con permiso de construcción. Este proyecto, solo voy a mostrar esta lámina porque yo creo que es un proyecto que de verdad vale la pena. Después, en el futuro, en unos 2, 3 años, vamos a aprender mucho de él, porque le hemos dedicado aquí en Tuscania bastante cabeza. Este proyecto se ha trabajado conjuntamente con el arquitecto Juan Heras, que es un arquitecto español que radica en Estados Unidos, creo que en Miami. Y por supuesto, siguiendo la lógica del pensamiento nuestro en Tuscania, del respeto al medio ambiente, que el arquitecto Angelucci
ha liderado de una manera muy importante. Este es un proyecto de apartamentos que, si se fijan, a diferencia de otras torres que están fuera de la ciudad, que son verticales, este proyecto reconoce que está en un entorno. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido acostar el proyecto, escalonarlo en una ladera, de una manera pues que para mí es una manera genial de resolver el proyecto. Ojalá en el futuro próximo pueda platicarles de cómo lo resolvimos. Pues eso es todo. Estoy a sus órdenes para responderles las inquietudes o las dudas que tengan. Muchas gracias, Luis. Nos deja muy complacidos, muy contentos de que nos hayas contado la experiencia arquitectónica, muy valiosa. Y bueno, queremos invitar a los alumnos, a los asistentes, a que hagan su pregunta. Aquí en el chat ya tenemos alguna inquietud. Carlos Olano. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, se me escucha. Le escuchamos. Adelante, Carlos. Bueno, mi pregunta era con respecto a los edificios en los primeros niveles. Menciona que la altura es mayor, ¿verdad? Mi inquietud era más que todo con respecto a que en la estructura, ¿cómo se pudo solucionar el fenómeno que se puede dar de un piso débil? Si no me recuerdo si se llamaba. ¿Cómo se logró solucionar esa inquietud por el hecho de que los demás niveles no tenían esa misma altura? Esa era mi pregunta. Okay. Mira, yo creo que eso es una solución casi que by the book actualmente por los estructuristas. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo, pues no es algo innovador. Esto viene de los 60s, en los edificios de Mies van der Rohe en Nueva York, en Chicago. La mayoría de edificios desde los años 60 para acá, los edificios verdaderamente imponentes tienden a tener ese nivel más alto. Ahora, yo sí entiendo tu pregunta porque yo he estado en conferencias de estructuristas en donde hablan de que hay ciertos niveles en los que la vibración o cómo el edificio baila estructuralmente lo vuelven, digamos, vulnerable, o hay que invertir mucha más plata para reforzarlo, para que cumpla. Pero digamos que en este caso, que son edificios relativamente, le llamamos en altura, pero eso es relativo. El edificio de Tigo era 6 niveles y el otro era de 22. Entonces, pues son edificios que no son tan altos. Entonces yo creería que para el caso específico no ha sido un problema, porque jamás hubo un pero de parte de los estructuristas. Tal vez ahí Lisette, que ya está a punto de ser doctora en este tipo de soluciones, nos puede comentar un poco, pero yo desde mi conocimiento me quedo en que por lo menos para los edificios que hemos presentado, lo que tú argumentas que es cierto para otra escala de edificios, en estos no ha aplicado. Muy bien. Yo a este comentario quiero agregar que no hay más doctor que el que hace proyectos, ¿verdad? Porque podemos pasar una eternidad estudiando y si no nos equivocamos jamás vamos a aprender. Entonces, yo me quito el sombrero ante arquitectos como Luis, que tiene una vasta experiencia y que nos está comentándolo precisamente desde ya la experiencia de 2 proyectos, uno de 22 niveles que tiene unas configuraciones y unas estrategias estructurales, y uno de 6 que, aunque se mira sencillo, tiene un hueco grande en la losa, ¿no? Entonces, muy bien. Sí, Luis, únicamente algo que les va a servir mucho a nuestros alumnos, quizás a la mayoría de ellos, que en el proyecto que están desarrollando, fíjate que tienen la mayoría del problema precisamente de la luz en el núcleo central, los que tienen pues circulación vertical en el centro, y les hacía falta, creo yo, de que ver un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la iluminación en los diferentes niveles
a partir del primer piso que está cerrado. En el caso de Tigo es el call center, pues, pero de ahí para arriba se abre una abertura que nos quita, digamos, de alguna manera cierto costo económico en el aspecto de que nos quitan unas losas y nos deja abertura que nos va a economizar enormemente energía de iluminación, ¿verdad? Y también puse mucho atención en la parte de los tragaluces arriba, de que estaban bien protegidos del lado sur y sellados abiertos del lado norte, cosa que en muchos edificios que he visto simplemente hacen las claraboyas como que estamos en Canadá o en Islandia, y no es así. Eso está bien aplicado aquí y creo que ese es un buen ejemplo para los que están ahora haciendo ese tipo de proyectos en tecnología en construcción. Eso sí, realmente creo que recalcar que tomen ese insumo en sus edificaciones. Me agrada haber visto un ejemplo así en el campus Tigo. Tal vez yo enfatizaría que la arquitectura siempre tiene que estar contextualizada. Esto lo aprendimos desde Nayo Polo, aprendimos con profesores como tú, Arturo, que me diste clase, tuviste paciencia. Definitivamente, un proyecto, no podemos ser como algunos arquitectos que hacen centros comerciales que les da igual si están en Canadá o si están en El Salvador o si están en México. Y todo es la misma arquitectura, ¿verdad? Yo creo que los proyectos hay que contextualizarlos y tal vez, además y te agradezco el piropo para el proyecto, pero tal vez también el caso último que puse para el proyecto de los apartamentos escalonados, yo creo que es una manera correcta de reconocer el entorno y de no venir y aplicar soluciones que no van con la realidad que tiene de entorno el proyecto. Creo yo que es importante además la iluminación. Hay un tema que yo quiero aprovechar aquí, que no lo mencioné porque se vienen tantas ideas, pero no lo mencioné y es importante, y es el tema de la ventilación de los edificios. Estos edificios obviamente no pueden funcionar sin aire acondicionado, pero nosotros tal vez aquí hay dos cosas que siempre manejamos. Una es que haya la flexibilidad de poder funcionar sin aire acondicionado en determinado momento. Eso se consigue fácilmente si se logra, digamos, configurar que haya ciertas ventanas, que no todo sea muro cortina, pues a eso me refiero. Y si es muro cortina, pues que tenga la manera, algún sifón o algo, ya hay soluciones para eso, para ventilar. Pero más importante que eso, que se pueda inyectar aire fresco a los sistemas de ventilación. Eso no lo mencioné, pero eso es fundamental. Si nosotros vamos a someter a una certificación LEED un proyecto y no hacemos lo último que acabo de mencionar, entonces mejor ni la sometamos porque no nos van a certificar, pero ni en la categoría bronce, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Eso es fundamental, inyectar aire fresco del exterior al interior del edificio, de tal forma que el aire se esté renovando. Eso es fundamental y es imperativo definitivamente. Y lograr este objetivo, pues, requiere de mucha experticia, ¿no? Y de asesorías técnicas y un diálogo con otras disciplinas, ¿verdad? Es importante. Quiero ceder la palabra a Gabriel Arevalo, quien quiere hacer su consulta. Gabriel. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Gabriel, adelante. Okay, tenía una duda que mientras estaba hablando al inicio del primer proyecto, escuché que habló sobre las manejadoras del aire acondicionado y cómo consideraban la ubicación y que al final se colocaron en el piso y que esto hablaba que traía ciertas ventajas o que era más eficiente. Entonces ahí tal vez sí me quedo un poco con la duda de a qué hacía referencia y cuáles son las ventajas o puntos de ubicarlos ahí. Vaya, en primer lugar, si el edificio es lo suficientemente, tiene el tamaño correcto como para que los tubos salgan desde una sola manejadora por piso, yo creo que es mucho más eficiente tener una sola manejadora
en todo el piso, y no lo digo yo, pues nos lo demostró nuestro asesor de aire acondicionado de ese momento, conviene mucho más concentrar en una sola manejadora que tener 6 manejadoras pequeñas. Me hablo en términos de gasto energético, de la potencia requerida, etcétera. Es mejor concentrarlo en una sola, pero no siempre se puede. ¿Por qué? Porque significa que para llegar al último ramal donde está el último suministro, la última rejilla de suministro, necesitas venir desde el inicio con un ducto pues bastante considerable. En este caso, digamos que nosotros lo lográbamos porque el edificio no era tan largo, digamos, la distancia nos permitía poder salir con un ducto de aproximadamente 1 metro por 1 metro arriba y lograr llegar al final con ductos ya normales. Pero esto obviamente no siempre es posible, porque puede hacer que las distancias sean lo suficientemente grandes como para que el ducto principal, el primero que sale, sea un monstruo de ducto, y eso pues no es viable en todos los proyectos, no es factible. Ahora, en términos, y esto lo aprendí de don Samuel Quiroz, nos explicaba él que en base a su experiencia, las manejadoras que van al piso es mucho más fácil darles mantenimiento. ¿Por qué? Porque además la tenés aislada en un cuarto con todos los componentes que requiere y no la tenés, digamos, dispersa en 6 lugares para cada uno de los cuales van a necesitar drenaje, van a necesitar llevarle un suministro de energía, etcétera. Entonces, en esos términos, espero que les haya quedado claro, pero en esos términos es que me refería que era más eficiente. Luis ha mencionado a varias personas, entre ellos ingenieros, sobre todo ingenieros propietarios, otros arquitectos especialistas en determinadas áreas, asesores, y con los que él ha trabajado en su rol de gerente de proyectos, pero para que esta conversación no sea una discusión estéril, sino que sea algo fluido en pro del proyecto, ¿qué nos lleva al éxito del proyecto? ¿Qué hace que un buen gerente de proyecto, que un arquitecto que está a la cabeza del desarrollo del proyecto ejecutivo, logre consensuar con todos estos asesores de una manera óptima, pero que no vaya en detrimento de dañar su arquitectura? O sea, porque este es el arte, digamos. Luis. Sí, yo creo que es una importante pregunta, Lisette. Fíjate que hay que partir de algo. Uno, en primer lugar, tenés que tener conocimiento, tenés que tener un poco de experiencia, pues. Yo creo que alguien que sea un project manager tiene que tener una experiencia que le permita entender que el anteproyecto inicial, incluyendo la parte estructural y las ubicaciones de algunos sistemas especiales, tiene que definirlo él, pues, tal vez como un a priori, y que después vas a entrar a negociar. Pero vos no puedes desde el principio hacer una plantita y decirle al estructurista, va, estructúremelo. Eso yo no sé, yo creo que en ningún momento ha funcionado así, pero hay mucha gente que piensa que es así. Entonces, de ninguna manera, el anteproyecto estructural lo genera el arquitecto. Tiene que tener, por supuesto, una base técnica para definirlo que le permita que lo que está planteando sea lógico, sea factible económicamente, pues, porque tampoco vamos a castigar proyectos por caprichos arquitectónicos, no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entender que es un trabajo en equipo y que tenés que darle desde el inicio, meter en la discusión a las diferentes especialidades, ¿verdad? Al aire acondicionado, a la electricidad, al estructurista, al hidráulico, al sistema contra incendios, etcétera, etcétera. Las redes que pareciera que las podemos meter donde sea, el cableado estructurado no es algo sencillo, es algo que económicamente puede afectar a un edificio. Entonces, en un proyecto. Entonces, encontrar desde el inicio de un proyecto, pues los
caminos cortos o las soluciones que mejor convenga, creo yo que es sumamente importante. Sofía Scarlett dice. Buenas. Yo tenía una duda con el primer edificio. ¿Cómo se resolvió la parte de la bajada de agua y lluvia? Sí, en el caso del edificio de Campus Tigo, el edificio principal, definitivamente había que tener por lo menos unos 4 shafts de bajada de agua lluvia. Nosotros aprovechamos en 3 de los casos, uno bajaba por la parte del núcleo común de servicios, pero los otros 3 bajaban utilizando la columna más cercana, porque eran unos perfiles I. Entonces eran lo suficientemente grandes como para darle cabida ahí a la par de su alma llena, darle espacio a una bajada de agua lluvia de por lo menos 6-8 pulgadas. Y por supuesto hay que ver en los puntos de conexión con las vigas de lograr pasar. Algunas veces muchas de las cosas que estoy diciendo se solucionan ya viéndolo ahí en el terreno, ¿verdad? Porque a veces en los planos, aunque usemos Revit, pues hay cosas que es imposible previsualizarlas, pero digamos que salvo un par de maniobras que tuvimos que hacer de último momento, lo planificado se cumplió y era bajar en 4 puntos del edificio, es decir, no, imposible lograr bajar en uno solo en este caso. Y esto es una estrategia que ya él lo marcó y que, igual que la consideración de los sistemas de rigidización para empuje lateral, o sea, habló de 2 temas que nos ocupan en nuestro estudio en este momento y que, como pueden ver, jóvenes, forman parte de la realidad de un proyecto arquitectónico. Bien, te damos las gracias, Luis, en nombre del departamento, ¿verdad? Esperamos que el otro año, pues, toda esta situación nos permita hacer la visita. Este grupo va para el tema de urbanizaciones, sin duda puede ser que se encuentren contigo más adelante. Ese proyecto de vivienda pinta para que sea uno de los grandes casos de estudio por su emplazamiento, por su solución de emplazamiento al terreno, ¿verdad? Y esa integración. Gracias por tu tiempo, ¿verdad? Un último saludo, no sé, Arturo, además. No, únicamente pasamos algo. Lisette, gracias a ustedes por invitarme, yo con mucho gusto. A ustedes dos, ustedes lo saben, los quiero mucho y para mí es de verdad un agrado compartir experiencia con ustedes y los estudiantes. Un abrazo a todos. Un gran abrazo, Luis, y nos despedimos entonces por acá, cerramos la sesión y